porque sin una vida espiritual seria no podemos llegar al cielo tampoco. Es muy difícil realmente, ¿no? Y a su vez la espiritualidad va de la mano con nuestra militancia, ¿no? La iglesia es también militante, debemos tratar de ser apostólicos, somos iglesia católica apostólica, ¿no? ¿Cómo hacer en estos tiempos que corren, que de la posmodernidad líquida, como le llaman, de que cada uno bueno, más o menos va por su rumbo, de gran desconcierto incluso, para tener, por un lado, una seria y recia espiritualidad, ya que estoy hablando con un español, aprovechamos esa resiedumbre española, y también que vaya de la mano con una militancia católica, o sea, que no se quede nada más que esto con una especie de espiritualidad de mi vida privada, de mi propia casa, como a veces uno ve católicos que son católicos en su vida privada, pero en la vida pública después no militan, no apostolean, si se me permite el verbo, en la vida pública. ¿Cómo hacer para tener una fuerte espiritualidad católica que a su vez vaya de la mano con una verdadera militancia católica? La verdadera espiritualidad tiene esos referentes que son la palabra de Dios revelada y la tradición cristiana. En la liturgia de la Iglesia, la memoria de los santos y los sacramentos que cada día nos acompañan. Esta es la espiritualidad católica al menos, ¿no? Por tanto, ahí tenemos las referencias donde podemos nutrir nuestra fe, en donde podemos alimentar nuestra esperanza y donde nuestra caridad se hace fuerte para ser testigos de Jesucristo resucitado, de la presencia de María en nuestra vida y de la compañía de los ángeles y de los santos. Esta es la espiritualidad cristiana y católica. ¿Cómo hacer en este mundo? Tú ahora hacías una alusión a esa posmodernidad líquida. La intuición de la liquidez es del sociólogo Bauman, Zygmunt Bauman, donde habla de un mundo líquido, es decir, que ha perdido la solidez de su fundamento y navega siempre entre aguas turbulentas, por eso es líquida. Hay otro sociólogo francés, Lipovetsky, donde él habla de la ética indolora y él explica diciendo que nuestra sociedad tiene una ética costumbrista, filantrópica, que se reduce a estos inputs que nos marcan desde fuera, pero que es indolora. ¿Qué significa esta falta de dolor? Que nosotros hacemos las cosas mal, pero han dejado de dolernos. Es decir, tú antes hacías las cosas mal y decías, lo estoy estropeando, yo tengo que cambiar, yo tengo que pedir perdón, pedir ayuda y tengo que reorientar lo que estoy planteando mal, porque me duelen las cosas que no hago bien. Llega un momento en que es tal la narcotización de la conciencia en donde tú has perdido el dolor, no sientes el dolor de lo que te está matando, no lo sientes. Y entonces te relajas y eres pues un zombie, eres una persona, un moribundo viviente que se está muriendo sin que él lo sepa. En esta coyuntura y ante este panorama, ¿cómo proponer desde la espiritualidad cristiana, que he dicho ahora cuáles son las referencias y las fuentes? Yo siempre me gusta citar una expresión del gran escritor bohemio de Praga, Rainer Maria Rilke, donde él habla a un joven poeta que quería aprender a escribir como reconocía que escribía Rilke, y le decía el siguiente consejo: si tú quieres escribir bien, lo primero que tienes que hacer es amar tus preguntas, tener paciencia con tus preguntas, porque solamente quien ama su pregunta reconoce la respuesta. ¿Qué es la pregunta?, decía Rilke. Lo que está sin resolver en tu corazón. Esta es la pregunta. Yo decía, pues, ¿qué traducción cristiana, espiritual, tiene esta intuición del gran maestro Rilke? Porque la gente puede estar narcotizada, puede vivir indoloramente su propia destrucción, pero sigue teniendo preguntas. Lo que ocurre es que las preguntas están censuradas y hay una labor previa antes de anunciar a Jesucristo, que es lo que nos quema el alma de empezar cuanto antes, pero ten cuidado porque es inútil que tú digas Cristo es la vida, Cristo es la luz, Cristo es el agua,
a personas que no han reconocido, que no han amado la pregunta de su muerte, la pregunta de su sed, la pregunta de su hambre. Porque cuando una persona se duele, por tanto deja de ser indolora la cuestión, se duele de que tiene sed y no sabe resolverla, de que se está muriendo y no sabe cómo revivir, que tiene hambre y no sabe a qué pan acudir, entonces tú dices, hay alguien que ha dicho que soy la luz, soy la vida, soy el agua y soy el pan. Y ahí empieza realmente la labor de anuncio verdadero de quién es el Señor, que es capaz de salvar cualquier situación humana con toda su potencia y su gracia. Yo creo que en este momento de tanta confusión, de tanta perplejidad, sí que tenemos que llegar a este nivel de encuentro con lo más verdadero que hay en las personas. No empezar por el catecismo con ellas, por si acaso ni siquiera acuden, pero sí que empezar con algo que es común. Tú tienes un hambre que no sabes saciar, tú tienes unas dificultades que no sabes resolver. Es lo que hacía Jesús cuando leemos los evangelios, que se pone a la altura de cualquier circunstancia para, en el fondo, proponer su propia persona, su palabra y su persona. Pero el punto de partida es un endemoniado, es un tullido, es una niña muerta, es una viuda que va a enterrar a su hijo único. El punto de partida es ese. El punto de llegada es Cristo, no hay otro. Entonces yo creo que con nuestra generación debemos precisamente trabajar las preguntas, como decía Rilke, porque solo quien reconoce, ama la pregunta, podrá reconocer la respuesta. Monseñor Jesús Sanz.